La película comienza con Carrick, un joven metamórfico que vive con su familia en las montañas. Aunque es capaz de adoptar una forma humana, el chico vive como un puma y le está prohibido interactuar con los humanos. Sin embargo, con el tiempo, su deseo de conocer mejor a los humanos crece. Así, el chico decide abandonar a su familia de origen y es adoptado por una familia humana. Un día, mientras desayuna con sus padres adoptivos y sus hermanos, Carrie ve un artículo en el periódico sobre ataques de animales y descubre que varios incidentes involucrando diferentes especies han ocurrido recientemente. Esa mañana, después de despedirse de Marlin y Donald, el chico sube al coche con su madre adoptiva, y Melody insiste en acompañarlos en el viaje hasta la nueva escuela de Carrie. Durante todo el trayecto, Poirot, el chico, nota que lo siguen dos cuervos y se pregunta si ellos también son metamórficos. Al caer la noche, la familia decide detenerse en un hotel para descansar después de un largo viaje, y los cuervos siguen siguiéndolos. Durante la noche, Carrick escucha un ruido proveniente del exterior y se dirige a la ventana para intentar entender qué está pasando. En ese momento, ve una manada de lobos corriendo hacia un callejón, y de repente, las luces del edificio vecino se apagan. Por la mañana, la familia retoma el camino y, unas horas después, finalmente llega a Clearwater High. Al bajar del coche, las sospechas de Carrick se confirman. Descubre que los cuervos que seguían su vehículo son alumnos de esa escuela. En ese instante, aparece Lisa Clearwater, la directora de la escuela, para darle la bienvenida y, tras desearle la bienvenida, le pregunta cómo fue encontrado el chico por Anna Arreston. Según la mujer, los padres biológicos de Carrick nunca fueron encontrados. Hace algunos años, mientras trabajaba como trabajadora social, Anna recibió una llamada para rescatar al chico. Sin embargo, al verlo asustado y desconfiado de todo el mundo a su alrededor, decidió adoptarlo y convenció a su esposo de acoger a Carrick en su hogar. Cuando el chico estaba a punto de entrar al instituto, Anna recibió una invitación para inscribirlo en Clearwater High y pensó que sería una buena oportunidad para que hiciera nuevos amigos, ya que siempre se había sentido muy solo y fuera de lugar en la ciudad donde vivía. Después de responder a todas las preguntas de Anna, Lisa pide hablar a solas con Carrick y pronto revela que conoce el secreto que el chico ha ocultado durante tantos años. Según la directora, en esta escuela, todos los miembros son metamórficos. Así, el joven ya no necesita esconder sus transformaciones. De repente, suena la alarma de la escuela, y la directora se va a verificar qué pasa. En ese momento, descubre que Anna y Melody están paseando por el campus, y le pide a su asistente que la ayude a alejarlas, ya que esa zona está reservada. Al ver a todos esos animales de diferentes especies reunidos, Carrick se llena de alegría, pues nunca había visto tantos metamórficos en un mismo lugar. Mientras recorre los pasillos de la escuela, Carrick se encuentra con Jeffrey y su manada. Inmediatamente, los dos jóvenes desarrollan una enemistad, pero James llega a tiempo para detener la pelea. Después de ser presentado a toda la escuela, Anna se despide de su hijo, mientras ella y Melody regresan a su vehículo. Llega al campus Andrew Milling, el millonario que financia el establecimiento. Tras despedirse de su familia, Carrick es presentado a Andrew y revela que abandonó su vida en las montañas para vivir con los humanos, porque sentía que le faltaba algo que no podría llenar si elegía vivir como puma para siempre. Apenas llega a su habitación, Carrick descubre las reglas de la escuela y, en cuanto la directora se va, aparece una ardilla en la ventana. En ese momento, el chico abre la ventana y el roedor invade el espacio para presentarse. Según Holly, ella ha sido designada para ser su guía y lo lleva a su primera clase de metamorfosis. Antes de comenzar las transformaciones, el señor Elwood recuerda a los jóvenes que solo se les permite usar sus poderes en clase e insiste en que deben ser muy cuidadosos para no ser vistos por los humanos durante el proceso de transformación. Como acaba de llegar a la escuela, Carrick es elegido para demostrar sus poderes, pero antes de que pueda revelar su forma animal, Brandon se transforma. El chico bisonte tiene muchas dificultades para controlar sus poderes y por lo tanto es incapaz de permanecer mucho tiempo en su forma humana. Al ver la facilidad con la que su compañero se transformó, Carrick se siente inseguro y decide abandonar su transformación, ya que está completamente desconectado de su forma animal. Sin embargo, con la ayuda de Liz, Carrick logra recordar su vida pasada, caminando por el bosque con su familia biológica, y entonces adopta su verdadera forma. La directora entonces ordena a todos que se transformen, y Carrick se da cuenta de que está en una escuela llena de lobos. En ese momento, Lisa declara que en esta escuela, Carrick aprenderá a vivir con sus lados humano y animal, convirtiéndose en un mediador entre los dos mundos. Unas horas después, mientras descansa en su habitación, el joven recibe la visita de Brandon y descubre que será su nuevo compañero de habitación. De repente aparece Holly y dice que es hora de ir a la cafetería. Después de tomar su comida, Carrick conoce a Dorian, el chico que tiene la capacidad de transformarse en gato. Antes de ir a Clearwater High, Dorian vivía como mascota de una familia humana y fue pillado abriendo una lata de sardinas. Tras demostrar su forma animal, Carrick comienza a ser más respetado por sus compañeros, pero también temido por los animales más débiles. Como consecuencia, algunos alumnos empiezan a evitarlo, ya que su mera presencia representa una gran amenaza. Como su forma animal es una pequeña liebre, Bo intenta mantenerse alejado de los problemas, pero termina metiéndose en problemas con Jeffrey. Al ver al chico indefenso en peligro, Carrick confronta al chico para defenderlo, y termina metiéndose en problemas. Mientras los lobos intentan intimidar al recién llegado, aparece James y logra una vez más calmar la situación. Esa noche, mientras sueña con su familia, Carrick es
es despertado por Brandon, quien se transforma mientras duerme y destruye accidentalmente su propia cama. Según él, esto ocurre 1 o 2 veces por semana. Al oír eso, Carrick se da cuenta de que las próximas noches no serán tan tranquilas como le gustaría. Si al día siguiente, durante la clase de combate, Burda y Brendan son elegidos para un enfrentamiento, pero el bisonte decide huir antes de que comience el duelo. Aunque es un animal extremadamente fuerte, Brandon se declara pacifista y Carrick es elegido para tomar su lugar. Cuando se da cuenta de que el chico no está seguro de sus capacidades, Andre decide ayudarlo y le pide que inhale el olor de una pequeña bolsa que contiene orina de puma. Tras transformarse, el felino invade el campo de batalla y, aunque es mucho más pequeño que Burda, impone su dominio por la fuerza. Después, Leroy y Dorian son invitados a enfrentarse, pero al oler el hedor nauseabundo emitido por su oponente, el gato huye del combate y regala la victoria en bandeja de plata. Al final de la clase, Andrew decide hablar con Carrick y le propone ser su mentor. Le entrega entonces la pequeña bolsa de orina y le dice que tiene un futuro prometedor. Celoso de ver que el patrocinador de la escuela le presta más atención a Carrick que a los demás alumnos, Jeffrey decide desafiarlo en un duelo contra 2 lobos y declara que si el chico gana, lo dejarán en paz. Al final de la tarde, el joven acompaña a sus nuevos amigos a la cabaña en el árbol y les dice que participará en un duelo contra los lobos. Al oír eso, Brandon empieza a preocuparse por la posibilidad de que su amigo sea expulsado, pero Carrie dice que ya está harto de escuchar burlas. Dándose cuenta de que no podrá convencerlo de no participar en la pelea, Polly declara que estará allí para apoyar a su amigo, y Brandon dice que está deseando que esos lobos sean derrotados. Así, esa noche, el trío escapa del dormitorio, y Carrick huele la pequeña bolsa antes de transformarse. Al llegar al lugar acordado, Carrick pregunta quiénes son los lobos a los que se enfrentará, y entonces se da cuenta de que ha caído en una trampa. En lugar de enfrentarse a 2 lobos, el chico se ve rodeado por Jeffrey y toda su manada, pero no por eso abandona la pelea. Aunque es más fuerte que esos lobos, Carrick termina siendo atacado por la espalda, y todos sus oponentes se unen para golpearlo. Al ver a su amigo en apuros, Holly empuja a Brandon desde lo alto del acantilado, para que el bisonte pueda ayudarlo, y mientras su amigo distrae a los lobos, Carrick ataca. En ese momento, Jeffrey y su manada no tienen más remedio que retirarse y aceptar la derrota. A la mañana siguiente, durante la clase, Ash James nota que algunos de sus alumnos están heridos y les ordena ir a la enfermería. Cuando se les pregunta qué causó sus heridas, los jóvenes inventan diversas excusas, pero no es difícil ver que resultaron heridos en una pelea. Mientras está a punto de ser interrogado por la directora para dar su versión de los hechos, Carrick recibe una invitación para pasear con Andrew y descubre durante el paseo que el hombre ya sabe lo que pasó la noche anterior. Según el millonario, un puma de verdad no debería haber necesitado ayuda para vencer a esos lobos, incluso si eran 4 contra 1. Como abandonó a su familia biológica muy joven, Carrick no tuvo tiempo de aprender a cazar. Así, Andrew decide enseñarle, porque quiere que el chico se convierta en un verdadero depredador. Después de la salida, Andrew devuelve a su alumno a la escuela y es reprendido por Lisa, quien le prohíbe darle un trato preferencial a un alumno. La directora luego va a hablar con Carrick y le dice que si quiere quedarse en esa escuela, deberá seguir las reglas como todos los demás. Así, nunca más deberá pelear con otros alumnos fuera del horario de clases. Apenas Lisa se va, llegan Holly y Brandon para preguntar qué pasó. Durante la conversación, Carrick ve a Lou caminando hacia el bosque. El chico decide seguirla inmediatamente, y ambos descubren a un grupo de profesores discutiendo sobre los ataques de animales que han ocurrido recientemente. Piensan que los animales no organizaron esos ataques solos, lo que significa que hay metamórficos involucrados en ese plan. El problema es que si la humanidad descubre lo que está pasando, una coexistencia pacífica entre las 2 especies se volverá imposible. Por lo tanto, Lisa y los demás miembros del consejo de los Woodwalkers deben elaborar un plan para evitar nuevos ataques. Al regresar a la escuela, Carrie cuenta que cuando pasó la noche en una ciudad vecina con su madre y su hermana, vio a 4 lobos atacar a humanos y concluye que se trataba de Jeffrey y sus amigos. Al día siguiente, como se acordó, Andrew acompaña a Carrick al bosque para darle su primera lección. Según el hombre, cuanto más se transforme, más fácil será para Carrick controlar ambas formas, y entonces el chico podrá sacar lo mejor de sí mismo, tanto en su forma humana como animal. Antes de comenzar la caza, el puma debe definir a su presa y alejarse lentamente para tender una emboscada que facilite su éxito. Tras capturar al ciervo, comparten la comida y, unas horas después, regresan a la escuela. Durante su conversación, Andrew menciona que tenía una hija que, si aún estuviera viva, tendría la misma edad que Carrick. Ese día, durante el recreo, Lou nota que su amigo rechazó almorzar y le pregunta si no tiene hambre. En ese momento, Carrick revela que esa mañana fue a cazar con Andrew y atrapó a su primera presa. Al oír eso, Lou se levanta y se va, porque recuerda el día en que su madre fue atacada por un puma, y nunca más pudo caminar normalmente desde entonces. En un intento de reconciliarse con su amiga, Carrick decide seguirla y la persigue por el bosque, pero no logra alcanzarla. Al caer la noche, mientras está en su habitación intentando dormir, Carrick escucha los aullidos de Jeffrey, y al mirar por la ventana, se da cuenta de que los lobos están preparando algo. En un intento de descubrir qué planea la manada, el puma decide seguirlos y los persigue hasta la ciudad más cercana. Una vez allí, los lobos asustan a un guardia de seguridad para entrar en una fábrica y terminan siendo descubiertos por Carrick. Cuando se dan cuenta de que los siguen, los lobos deciden unirse para atacar
atacar al felino, pero Andrew llega justo a tiempo y logra evitar la pelea antes de que comience. En ese momento, ordena a todos los alumnos subir al coche, y mientras los lobos son llevados de vuelta a la escuela, Carrick es invitado a una conversación privada. Al descubrir que su mentor es la persona responsable de todos esos ataques, el chico se decepciona y dice que nunca debió confiar en él. Hace algunos años, Andrew perdió a su esposa y a su hija, quienes paseaban por el bosque cuando fueron eliminadas por un cazador. Desde entonces, el millonario alimenta un odio hacia los humanos que, según él, han dominado el mundo y sometido a los animales, provocando la extinción masiva de muchas especies. Durante los últimos 50 años, el Consejo de los Woodwalkers ha intentado animar a los humanos a proteger la naturaleza y a los animales, pero nada ha cambiado. De hecho, las cosas empeoran cada vez más, y por eso Andrew decidió actuar por su cuenta. En ese momento, aparece Sheila para servir la cena, y Carrick nota que la mujer lleva una pierna mecánica. Según Andrew, Sheila es una mujer serpiente que fue atropellada por un coche mientras estaba en su forma animal. Durante la comida, el hombre invita a Carrie a unirse a su proyecto, pero el chico dice que no está listo para hacerle daño a nadie. Al oír eso, Andrew declara que su objetivo no es dañar a los humanos, sino sabotear sus máquinas para que no puedan seguir desarrollando proyectos que puedan perjudicar a los animales. Tras prometer mantener completamente confidencial lo discutido esa noche, Carrie dice que necesita pensar en la propuesta de su mentor, y a la mañana siguiente, ayuda a Brandon a entrenar sus habilidades de combate. Mientras corre a través del bosque, destruyendo todo a su paso, el bisonte termina chocando con los padres de Carrick, quienes viajaron unos días para visitar a su hijo en Clearwater High. Al ver a su amigo acercarse para disculparse por el accidente, el chico intenta ocultar el incidente e invita a su familia a ver su habitación. Apenas entra en la habitación, Anna ve a una ardilla hurgando en sus cosas y es reprendida por la directora, quien le informa que hay horarios específicos de visita. Antes de irse, la mujer dice que pasará todo el fin de semana en la ciudad vecina e invita a su hijo a unirse a ellos para una salida. Carrick acepta inmediatamente la invitación y se despide de su familia adoptiva, ya que deben reparar el coche. Apenas se va su familia, el joven recibe una llamada de Andrew, que lo invita a participar en un evento que tendrá lugar ese fin de semana. Sin embargo, Carrick le informa que pasará el fin de semana con sus padres y dice que no le gusta la idea de hacerle daño a los humanos. En ese momento, Andrew cuelga el teléfono y el chico decide ir al bosque para distraerse mientras practica su transformación. Unas horas después, tras recorrer decenas de kilómetros, Carrie recibe la visita de Wing y descubre que la gente estaba preocupada por su desaparición. Mientras los metamórficos conversan, aparece un dron. Van y Wing le ordena al puma que huya, porque un cazador ha enviado perros para rastrearlo. Tras correr unos minutos, el felino se esconde en las copas de los árboles, pero sigue siendo perseguido por el dron. En un intento de ayudar a su amigo a escapar, Wing destruye el equipo y Carrick continúa su huida. Tras correr unos minutos, el felino se detiene a descansar y Shadow le lanza ropa para que pueda recuperar su forma humana. Gracias al apoyo de sus amigos, el chico logra regresar a la escuela sano y salvo, pero se desmaya de agotamiento cuando está a punto de entrar al campus. Afortunadamente, Andrew logra encontrarlo y lleva al chico a su casa para que pueda descansar. Cuando despierta, Carrie le cuenta a su mentor lo que pasó en el bosque y empieza a preguntarse si su familia biológica sufrió el mismo destino que la hija y la esposa de Andrew. Este pensamiento provoca tal indignación en el chico que decide apoyar el proyecto del millonario y ayudarlo a combatir a los humanos. Antes de partir en su primera misión, Carrick descubre que Andrew envió metamórficos para intentar localizar a su familia y promete que si aún están vivos, pronto serán encontrados. Poco después, el chico recibe una llamada de su madre adoptiva, quien dice que debe cancelar la salida porque recordó una cita importante que debe cumplir. De repente llegan Brandon y Holly y dicen que estaban preocupados por su amigo, pero Carrick les ordena que se vayan. Tras conducir unos minutos, el grupo llega a la mina. En ese momento, Andrew divide los equipos y ordena a Carrick mantener alejados a los animales del bosque de ese perímetro. Mientras tanto, Jeffrey y los otros lobos deben evacuar a los empleados para evitar que alguno resulte herido. Tras asustar a algunos conejos de los alrededores, Carrick descubre que sus padres están instalando un campamento cerca e intenta encontrar una forma de protegerlos. Aterrorizado, el chico llama a su mentor y Andrew dice que vio a la familia de Carrie instalando una tienda en ese valle, pero le asegura que están a salvo. Al ver a los lobos enfurecidos dispersos por la zona, todos los empleados se sienten amenazados y para evitar un ataque, deciden huir en una camioneta. Apenas los hombres se van, Dan entra en el vehículo para derribar los troncos apilados y Carrick le suplica que detenga la misión, porque teme que su familia se vea afectada. En ese momento llegan Brandon y Holly para ayudarlo, y los lobos deciden huir al ver a Shadow y Wing sobrevolando la zona, temiendo ser denunciados a la directora y terminar expulsados. La manada abandona la misión y deja la mina. En ese momento aparece Lou e intenta convencer a Derek de que hay mejores formas de cerrar esa mina, porque si lo destruyen todo, los humanos querrán vengarse. Sin embargo, en lugar de escuchar a la chica, el hombre la aparta y es atacado por los cuervos. Furioso, Derek se transforma en un oso grizzly y Brandon se une al combate para defender a sus amigos. Con la ayuda de Holly, Carrick expulsa a Dan del vehículo y se transforma en puma para perseguirlo. El problema es que en ese momento aparece Andrew y retira el trozo de madera que bloqueaba las ruedas para que el vehículo pueda moverse. Sintiéndose traicionado por su protegido, Andrew salta sobre él y ambos inician un duelo.
duelo. Sin embargo, al ver los troncos rodando hacia el valle donde está su familia, Carrick abandona el combate y corre hacia ellos, arriesgando su propia vida para intentar salvarlos. Cuando oye los troncos cayendo por el acantilado, Anna ordena a todos que se escondan, pero Melody no escucha los gritos de su madre porque lleva auriculares. Al ver toda esa madera acercándose a ella, la chica empieza a gritar, pero termina siendo salvada por Carrick. Desesperada, Anna sale en busca de su hija y se alivia al ver a Melody viva. La chica dice que un puma la empujó fuera de la zona de peligro. Pero Donald está convencido de que su hija está delirando. Unos minutos después, Lou y sus amigos encuentran el cuerpo de Carrick en el bosque y entran en pánico ante la idea de que tal vez no haya sobrevivido. Cuando el felino abre los ojos, todos se sienten aliviados y Carrick corre a verificar si su familia está bien. Entonces aparece Andrew y dice que estaba paseando con el chico cerca cuando vio el accidente. En ese momento, el hombre llama a un helicóptero para llevar a la familia al hospital y todos logran partir ilesos. Apenas sus padres parten a salvo, Carrick expresa su ira y dice que revelará a la directora quién es realmente el responsable de los ataques que ocurrieron. Para evitar que el chico revele su secreto, Andrew le dice que encontró a su familia biológica en las montañas de Yellowstone, pero solo revelará su ubicación exacta si Carrick promete no decir nada a nadie sobre lo que pasó. Poco después llega Lisa, y Andrew dice que Derek, su asistente, planeó secretamente un ataque contra los humanos. Aunque no cree que Andrew no tenga ninguna implicación en la destrucción de la mina, la directora decide irse al oír que la policía se acerca, pero declara que llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre lo que pasó allí. Al llegar a la escuela, los jóvenes son recibidos como héroes, porque todos ya han oído la noticia de que salvaron la situación. Entonces, ¿qué te pareció esta película? Deja tu opinión en los comentarios de abajo. Y si te gustó el video, dale like y suscríbete para más resúmenes de películas. ¡Hasta la próxima!